Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal La Ruiz Educa. Hola chicos y chicas, mi nombre es Willy Pari y el día de hoy les traemos tips para determinar medidas de tendencia central. Antes de empezar con el desarrollo del tema, recordemos lo tratado en el video anterior. Por ejemplo, vimos la existencia de diversos tipos de gráficos estadísticos y para interpretarlos nos situamos en el primer nivel de análisis, que consistía en leer los datos. Luego, evidenciamos una tabla con algunos tips para el análisis de diversos tipos de gráficos estadísticos. Bien, para el desarrollo de este video nos situaremos en el segundo nivel de análisis de gráficos estadísticos, que consiste en leer dentro de los datos, es decir, una lectura basada en los datos proporcionados en el gráfico, y para lo cual se realizan cálculos y comparaciones. Exactamente, Willy. En este segundo nivel de lectura, leer dentro de los datos se dará cuando realicemos cálculos y o comparaciones en la gráfica que tenemos. Esto se da ya que hay información presentada en gráfico donde no se ve a simple vista, por lo que se requiere de procedimientos matemáticos básicos. Para ello, es necesario recordar la relación entre los tipos de variables y escalas y la medida de tendencia central o medida de resumen. Cuéntenme, ¿lo pueden recordar? Bueno, para aplicar este nivel de lectura, lo haremos con 3 de los 4 gráficos vistos en el programa anterior. Gráfico de barras, gráfico circular y el histograma. Si aún no has visto el video anterior, te invitamos a que lo busques como Tips para leer gráficos estadísticos parte 1. Pero primero, debemos recordar estos conceptos. Ustedes conocen que existen dos tipos de variables, variable cualitativa y cuantitativa. Además, a estas variables lo podemos clasificar en dos tipos de escalas. Para la variable cualitativa nominal y ordinal, y dos tipos de escalas más para la variable cuantitativa, de razón y de intervalo. Por último, veamos un cuadro donde relacionan las escalas y la medida de resumen. Podemos ver cómo la media puede ser obtenida en todas las variables, la mediana para todas ellas excepto en uno, en la escala nominal, y la moda solamente será posible en variables cuantitativas. Ahora le ofreceremos 3 tips generales previo a la lectura del segundo nivel para que no falles en el intento. El primero de ellos, reconoce el tipo de gráfico. El segundo, identifica la variable. Y el tercero, anticipa los cálculos que se harán. El primero consiste en preguntarte en qué gráfico me encuentro, circular, barras, de líneas o histograma. El segundo tip consiste en responderte, ¿estoy ante una variable cuantitativa o cualitativa? ¿Y de qué tipo de escala es? Y con todo ello, para el tercer tip, reconoce qué medida de resumen podrás calcular. Además de preguntarte, ¿estoy en datos agrupados o datos no agrupados? Empecemos con el gráfico de barra. Siguiendo con los 3 tips generales, diríamos que nos encontramos en un gráfico de barras dobles y que estos se pueden usar para cualquier tipo de variable. Identificamos la variable y encontramos dos. Vemos que una de ellas es de tipo escala, de razón. Entonces, sé que puedo hallar la media, mediana y moda. Ahora, para que leas en este segundo nivel, te recomendamos estos siguientes tips. Primero, anímate hallando la moda, es el más fácil y será aquel sector donde haya el mayor número de frecuencias. Por ejemplo, nuestra moda suma 35, eso daría que 35 casos de feminicidios se ubican en el mes de enero. Segundo tip, halla la moda para cada año, interpreta por separado. Entonces diríamos que en enero de 2020 se registró un mayor caso de feminicidios, mientras que en el 2019 el mayor número de casos fue en el mes de agosto. Tercer tip, busca la media para cada año. Aplica la fórmula más sencilla que es sumar todas las frecuencias y dividir entre el total de casos. En nuestro caso, el total de casos será la cantidad de meses. Así, en nuestro ejemplo vemos una media de 14,25 para el 2019 y 10,62 para el 2020. Entonces comparamos y decimos que hubo más casos de feminicidios en el 2019. En esta comparación podemos decir que la cantidad promedio en el 2019 varía en 3,63 con relación al 2020. Es una forma de leer dentro de los datos. Y por último, busca la mediana para cada año. Para ello ordena cada una de las barras de menor a mayor valor, así como nosotros los ordenamos para cada año. Entonces, en nuestro ejemplo, observamos que en el 2019 la mediana fue de 13,5, mientras que en el 2020 esta fue de 10. Así, para el 2020, otra forma de leer dentro de los datos sería la mitad tiene casos de feminicidio menor o igual a 10 y la otra mitad tiene igual o mayor a 10. Pasemos a gráficos circulares. Entonces, ni bien ves el gráfico, sabes en cuál te encuentras. Ahora, este gráfico se usa mayormente en variables cualitativas. Vemos ahí que nuestra variable es relación de parejas. Ahora, detectamos que esta es de escala nominal, por lo que podremos hallar solamente la media. Si en caso dudas de ello, puedes revisar el cuadro anterior. Ojo, en gráficos circulares no es necesario hallar medidas de resumen.
Ahora vamos con los tips. Primero, compara datos con los porcentajes. Elige las secciones que deseas comparar. Puede ser de menor porcentaje con el mayor porcentaje. En nuestro caso, diríamos que en el gráfico del mayor porcentaje de víctimas tuvo como agresor a su pareja, 65%, y en menor porcentaje, 2%. Otro ejemplo es que se aprecia un mismo porcentaje entre las víctimas agredidas por su expareja y desconocido, en ellos un 13%. Y un último tip es que si deseas hallar la media, esto podrás hacerlo a partir de las tablas que acompañan el gráfico. En nuestro caso diríamos que nuestra media es de 17, pero ojo, vemos un caso atípico, es decir, un caso que nos daría una mala información, porque la frecuencia en parejas es 55 y eso hace que sea mucho mayor que los otros valores, entonces mucho cuidado con ello. Por último, tenemos al histograma. Lo reconocemos porque vemos barras pegadas uno con otro y como base tiene intervalos. Este gráfico se usa para variables cuantitativas, en nuestro caso nuestra variable es grupo de edad y que dicha variable es tipo escala de razón, por lo que podemos hallar todas las medidas resumen. Como vemos que están en intervalo, lo único que queda es hallar las medidas con fórmula. Y aquí te presentamos. Estas fórmulas van dirigidas cuando encuentras datos agrupados. Para ello, si te encuentras en dicha situación, debes recordar y hallar bien los elementos del histograma, como rango, amplitud, marca de clase, límite menor y límite mayor. Luego que ya recordaste, un segundo tip será de identificarlo en el gráfico. Por último, plantea bien ideas generales con resultados que obtuviste en cada medida resumen. Igual te dejamos lo siguiente. El intervalo modal será aquel que tiene la mayor cantidad de frecuencia, ahí encontrarás la moda. La mediana la encontrarás viendo dónde se encuentra el 50% de los datos. Suma la frecuencia y encuentra el intervalo de la mediana. Finalmente, la media se obtendrá con la fórmula presentada hace unos pocos segundos. Con todos estos tips, también te recomendamos algunos tips adicionales en relación a lo que representa la mediana, la media y la moda. Willy, preséntanos. El tema que estamos tratando es muy interesante. Así, antes de finalizar el video, les presentamos esta tabla con algunos tips para determinar medidas de tendencia central. Por ejemplo, el primer tip sobre la media aritmética consiste en reconocer su importancia en el análisis de datos, ya que es un valor numérico característico entre toda la muestra. El segundo tip refiere a su denominación, ya que mucha gente también la conoce como promedio o media. El tercer tip consiste en tener en cuenta que para determinar la media de un conjunto de datos se hace uso de los valores de la muestra. El primer tip de la mediana refiere a que en un conjunto de datos ordenados de menor a mayor es el valor que se encuentra exactamente en la mitad. Y el segundo tip consiste en reconocer que el valor de la mediana no cambia por mucho cuando en un conjunto de datos se incluyen valores extremos o atípicos. En los tips sobre la moda tenemos que en un conjunto de datos es el valor que se repite con mayor frecuencia. Muy bien, muchas gracias Willy por hacernos recordar la importancia de estas tips para la lectura de los gráficos estadísticos. Es muy útil, ¿verdad? No te olvides, te puedes enterar de esta y más novedades de parte de la Ruiz Educa activando la campanita que se encuentra en la parte inferior de la descripción de este video. Nos vemos la próxima semana. Cuídate. Chao, chao.